Hola, bendiciones. Vamos a comenzar en este ciclo la materia de historia de la iglesia. Es una materia sumamente interesante, pues vemos los comienzos de la iglesia, ¿verdad? Algunas cosas nosotros ya las conocemos y nada más vamos a irlas recordando o las vamos a ir colocando en el tiempo y en el momento perfecto que se dieron. Para empezar, ustedes tienen ahí un material del cual siempre vamos a estar dando un poco de lectura, ¿verdad? Y dando algunos comentarios acerca de lo que ustedes tienen ahí que pueden leer. La metodología pues siempre va a ser que al final ustedes puedan desarrollar un laboratorio, ¿verdad? Que está al final de cada clase y que ustedes puedan repasar, leer y aprender. Vamos a hablar ahora un poco acerca de historia de manera general. Y hay varios conceptos y los más interesantes, ¿verdad? Son los que secularmente se le da. Pero veamos lo que dice que en Lucas 1:11, cuando se habla de historia, ahí denota relato y se trata de exponer detalladamente, relatar y describir hechos. Eso es lo que aparece en Lucas 1:1. También le voy a sugerir que por cuestiones de tiempo algunas citas bíblicas no van a ser leídas en medio de este video, pero usted se puede tomar el tiempo aparte de poder revisarlas y ver que la cita pueda concordar con cada una de las cosas que nosotros estamos expresando acá. Dice que en la vida secular, historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Dice, hay quien más breve y concisamente afirma que la historia es el conocimiento del pasado humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. Cuando hablamos de historia, puede ser la historia de cómo conocimos a alguien, la historia de algo que nos sucedió hace muchos años, ya es historia. Son cosas que ya pasaron. Por eso acá dice que son acontecimientos del pasado humano. La Real Academia Española, la RAE, define como historia esta primera aseveración de ellos, donde dice narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. A mí me encantó mucho esta definición por el hecho de que habla que son acontecimientos pasados y dignos de memoria. Justo esta frase, dignos de memoria, me llamó muchísimo la atención porque la iglesia en sí, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en la iglesia, de verdad, que son cosas no fáciles como iglesia, la gente de antes, todo lo que vivió, todo lo que pasó, que es digno de que nosotros podamos recordarlo, digno que esté en nuestra memoria. Entonces este concepto me gustó mucho por eso. Luego dice también que también es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados en la historia. Y esta es la forma en cómo vamos a tratar de ir viendo la historia de la iglesia a través de algunos años, de algunos periodos que ahí vamos a ir expresándole, ¿verdad? En cada material, de qué año a qué año nosotros vamos a ir viendo cosas de manera general. Porque de verdad que aunque ustedes pueden profundizar, nosotros quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Y detenernos a investigar ciertos detalles que vamos a ver acá. Pero igual, por el tiempo, pues no nos alcanza. Pero si usted puede estudiar más acerca de lo que acá le mostramos, pues es excelente porque será enriquecedor para usted, ¿verdad? Conocer más y tener un mayor panorama acerca de la historia de la iglesia. Luego vemos acá por qué es importante conocer la historia. Y quiero detenerme un poco en esto, porque conocer de cómo comenzó la iglesia es lo más importante que nosotros podemos hacer, porque eso también va a afirmar en nosotros nuestras creencias. Dice acá, quien maneja datos e información tiene poder y no es fácilmente envuelto en filosofías y argumentos de otros que repiten lo que escuchan. Conocer historia es tener poder, es tener información que tiene poder.
¿Por qué? Porque nadie, por ejemplo, si conocemos la historia de nuestra familia y a ciencia cierta podemos decir, miren, mis abuelos me contaron esto, esto y esto. Puede venir alguien más a contarle y decirle, no, eso no fue así. Yo me acuerdo que fue así, pero si usted lo tuvo de primera mano de alguien que lo vivió y que estuvo allí, de verdad que eso le da una gran validez. Y obviamente, por eso que dice que la información tiene poder, porque vemos narraciones, ¿verdad? Acá vamos a ver narraciones de personas que lo vivieron. Bueno, la Biblia se trata de eso, ¿verdad? Narra situaciones que vivieron algunos personajes, como por ejemplo, y quizá el que más se me ocurre a mí, que cuenta historias tal cual las vivió, es el apóstol Pablo. Es bastante la información que él pueda darnos, porque él lo vivió, y obviamente si él lo vivió, es como más creíble, es como tiene más valor el hecho de que alguien pueda vivir eso. Entonces, por eso dice acá, quien maneja datos e información tiene poder y no es fácilmente envuelto en filosofías o argumentos. Dice que es por ello que cobra importancia el estudio de la historia del cristianismo, ya que es vital para nuestro entendimiento de la institución de la iglesia cristiana. O sea, esto es algo que deberíamos conocer todas las personas que nos acercamos a Jesús, que queremos conocer más de Él. Estudiar en esta materia de verdad se debería ser sumamente básico, ¿verdad? Porque nos damos cuenta en dónde comenzó todo. Dice que la historia de la iglesia cristiana contiene drama, visión, expansión acompañada de frustraciones, retrocesos y tragedias que sirvieron y nos servirán a nosotros de aprendizaje. Luego vemos aquí en Romanos 15:4 donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos paz. Vean, Pablo hablándole a los romanos, hablando de las cosas que se escribieron antes, es decir, de la historia. Dice, la historia nos introduce en la vida de la iglesia desde una perspectiva interesante, la del sufrimiento por el evangelio, pero también la del testimonio y ejemplo para nuestras vidas. Vemos acá una introducción al estudio de la historia de la iglesia y dice que en este siglo XXI, dice, dirigimos la vista hacia el pasado y vemos los grandes acontecimientos de la historia cristiana. Enumeramos estos puntos decisivos y hallamos que son 6 grandes periodos en la historia de la iglesia y los vemos acá en un cuadrito. Lo ideal sería que pudiéramos memorizar esta información, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero si no puedes, siempre mantenerlo en la mano y saber en qué momento se dieron las cosas. Y vemos el primer periodo que se menciona acá, y dice que es la iglesia apostólica. Eso se dio entre la ascensión de Cristo en el año 30 después de Cristo y la muerte de Juan, que fue en el año 100 después de Cristo. Acá, si ustedes se fijan, siempre va a ser D.C, es decir, después de Cristo. Eso significan estas siglas que ustedes ven ahí. Luego viene la iglesia perseguida, que es desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. Eso lo vemos hasta el 313 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia imperial, que comienza con ese edicto de Constantino y termina con la caída de Roma, allá por el 476. La iglesia medieval empieza con la caída de Roma y termina con la caída de Constantinopla, que creo que es parte de la historia universal que algunos probablemente hayamos escuchado en nuestras clases seculares, ¿verdad? Y eso fue en el año 1453, siempre después de Cristo. Luego tenemos la iglesia reformada, que comenzó con esa caída de Constantinopla y llegó hasta el fin de la guerra de los 30 años, que eso fue en 1648. De ahí para allá, normalmente ya no escribimos después de Cristo, porque ya se sabe que todo después de ahí, por ejemplo, ahorita estaríamos en el 2024 después de Cristo, pero ya normalmente no se dice esa expresión.
Luego vamos a la iglesia moderna, que comienza con el fin de la guerra de los 30 años, que fue en el 1648, y terminamos ahora en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia moderna es con la que nosotros estamos ahorita disfrutando, viendo, gozando, aprendiendo, ¿verdad? Con la iglesia moderna. Dice que la cumbre que marca el punto de partida de la iglesia de Cristo es cerca del año 30. Recientemente Jesucristo fue levantado de su tumba, dio sus postreros mandamientos y luego ascendió a su trono celestial. Vemos, dice, una pequeña compañía de judíos creyentes en su Señor ascendido como Mesías Rey. Vea que luego, en el periodo que siguió a la iglesia apostólica, vemos un periodo que abarcó más de 200 años. La iglesia estuvo bajo la espada de la persecución. Se puede imaginar que en esos tiempos, de verdad, uno dice, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos antiguos, porque yo lo he dicho, de verdad que lo he dicho por las cosas bonitas quizás, ¿verdad? Que se pudieron haber aprendido, a los personajes que pudimos haber conocido, pero ¿quién quisiera estar en el tiempo de donde la iglesia fue perseguida? Creo que podríamos examinar nuestras vidas y diríamos, no, quizás esa parte me gustaría saltarla, pero hubo gente ahí, hubo gente que murió, hubo gente de verdad que puso su vida literalmente por amor a Cristo. Dice que fue con todo, en medio de la más implacable persecución, los seguidores de Cristo crecieron en gran número, hasta que comprendían en público y en privado casi la mitad de la población del Imperio Romano. Es decir, la iglesia, esa persecución le ayudó a crecer. Luego, finalmente, un emperador cristiano ascendió al trono y por medio de su edicto contuvo la matanza. Es decir, ya no más se iba a estar matando a gente cristiana. De verdad, se iba a dejar que ellos pudieran tener esa libre decisión. Evidentemente, los cristianos, dice, por tanto tiempo oprimidos, de un solo salto pasaron aparentemente de la prisión al trono, porque la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. La cruz tomó el lugar del águila como estandarte de la nación y el cristianismo fue convertido en religión del Imperio Romano. Una capital cristiana que se llamaba Constantinopla se levantó y desplazó a la antigua Roma, pero Roma, al dejar de ser pagana, empezó a levantarse, ¿verdad?, como la capital de la iglesia. El Imperio Romano Occidental fue abatido por las hordas de los bárbaros, pero estos conquistadores fueron conquistados por la iglesia y fundaron en Europa. No hay iglesias paganas, sino cristianas. En realidad, yo creo que en medio de toda esta situación que se dio entre el Imperio Romano Occidental, que dice acá, que fue abatido por hordas, es decir, fue una batalla campal. En realidad tuvo que haber sido algo impresionante para la iglesia, ver morir a mucha gente, tener que matar, porque me imagino, ¿verdad? Y eso creo, me lo imagino pues porque no estuve ahí, vea, ha de haber sido bien complicado para ellos ver morir familia, ver morir personas que amaban y tener que ellos sabían defenderse de alguna manera. Créame que lo que vivió la iglesia antes, ¿verdad? No fue fácil. Gloria a Dios por este tiempo, de verdad, que debemos estar sumamente agradecidos por eso. Y eso se lo voy a decir desde ya, en la primera clase de historia de la iglesia. Nosotros tenemos que ir valorando el tiempo que nosotros tenemos, el tiempo que como iglesia nosotros podemos estar disfrutando. Dice aquí que con la caída del Imperio Occidental empieza el periodo de 1000 años conocido como la Edad Media. Y ahí hay algunos acontecimientos. Vemos a Europa, ¿verdad?, en un caos, un continente de tribus no restringidas por ningún poder central, mas luego se organizan gradualmente en reinos. Vemos a un obispo romano como el Papa haciendo esfuerzos por dominar no solamente la iglesia, sino el mundo. Y yo creo que hasta ahora en día, pues eso se da. De alguna manera, ¿verdad? Ustedes saben que se considera el Papa como la autoridad sobre la iglesia y más que todo sobre la iglesia católica, ¿verdad? O como le dicen, católica, apostólica y romana.
Luego dice que vemos una religión y el imperio de Mahoma conquistando todos los países del cristianismo primitivo, ¿verdad? Cuando ya se habla de él, también es algo que se dio en la Edad Media. Vemos, dice, establecido al Santo Imperio Romano y sus emperadores guerreando con los papas. Se puede imaginar esa guerra campal que se dio, ¿verdad? En realidad tuvo que haber sido bastante complicado en ese periodo de la Edad Media. Dice que el despertamiento de Europa con la promesa de una próxima reforma termina con la caída de Roma. Así también la historia medieval termina con la caída de Constantinopla. De verdad que fueron acontecimientos que tras la caída de una ciudad, ¿verdad? Donde era la ciudad que podía estar dominando gran parte de la región, vemos que ahí se daba un nuevo acontecimiento con la caída de algunas ciudades. Después del siglo XV, dice, durante el cual despertó Europa, vino el siglo XVI con la reforma de la iglesia. Y ahora vemos algunos acontecimientos y vamos a ir viendo los acontecimientos, quizás tal vez no a detalle, pero sí vamos a ver los que más nos marcaron. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de esto. Dice, contemplamos a Martín Lutero clavando su declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania, y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. De verdad que cuando hablamos de Martín Lutero, no sé, probablemente algunos ya han de haber escuchado de él, algunos otros pues, tal vez es primera vez que lo escuchan, pero su nombre tiene un gran significado, ¿verdad? Revelarse, por así decirlo, ¿verdad? Ante lo que antes se creía, no era fácil. Es decir lo que él pensaba, lo que él había llegado al análisis que él había llegado acerca de la Biblia fue algo impresionante. Porque antes la Biblia no tenía acceso para todas las personas, sino solamente para algunas. Vemos, dice, a la iglesia de Roma dividida en dos por los pueblos de Europa, quienes fundan sus propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Luego, también vemos una contrarreforma empezada en los países católicos, conteniendo el progreso de la reforma. Es decir, la iglesia católica, vea, ella se mantuvo y no quería que la iglesia reformada pudiera llegar a darse. Porque para ellos, la iglesia católica era como la base. Y ahora en día sigue siendo así, pero en menor medida, no como antes, dice. Hasta que finalmente, después de los errores de una guerra civil de 30 años en Alemania, por la paz de Westfalia en 1648, se trazan permanentemente las líneas entre las naciones católicas romanas y las naciones protestantes. Así que en esta materia, ahorita nada más esto es como una introducción, prácticamente lo que estamos viendo, dice, estudiaremos rápidamente los grandes movimientos que han sacudido a las iglesias y al pueblo en los últimos 3 siglos, y los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la edificación de la iglesia de nuestros tiempos, y la han hecho, no obstante, sus centenares de formas y de nombres, ¿verdad?, que una iglesia puede tener a través de todo el mundo. Notaremos también el gran cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo en los siguientes 19 y 20, en estos siglos, ¿verdad? En el 19 y 20, en una poderosa organización, y de verdad que no solamente, ¿verdad?, todo es para la gloria de Dios, sino que para el servicio de los hombres. Dice que en reformas, en elevación social, en esfuerzos activos para el mejoramiento de la humanidad. De verdad que no ha sido fácil para la iglesia luchar. En medio de todos estos tiempos ha estado la iglesia. Quizás nosotros no hemos tenido el tiempo de leer y de valorar todo ese esfuerzo. Y de verdad de la bendición que tenemos de estar ahorita acá, en este punto, donde bendito sea Dios, no tenemos que pelear con nadie, no tenemos que exponer nuestra vida por predicar la palabra. Y eso es algo de valorar a través de la historia de la iglesia. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.